En el complejo y volátil entorno empresarial de Venezuela, el conflicto organizacional no es solo un desafío, sino una constante inherente a la gestión. Las dinámicas sociales, económicas y políticas del país han moldeado una realidad donde la escasez de recursos, la incertidumbre y la alta rotación de personal se convierte en detonantes recurrentes de tensiones. En este contexto, la gerencia no solo debe ser un vehículo para alcanzar metas, sino un arte para la resolución de conflictos. Es por ello que se van a analizar los estilos de respuesta más comunes del gerente local, ofreciendo una base para el desarrollo de estrategias que promuevan la estabilidad y la productividad. En el ámbito organizacional, la negociación es un proceso complejo y estratégico que se distingue por una serie de características particulares que la diferencian de una negociación interpersonal simple. Comprender estos elementos es fundamental para aplicar las estrategias de manera efectiva. En primer lugar, tenemos la multidimensionalidad. La negociación en las organizaciones rara vez se limita a una sola variable, como el precio. Generalmente es multidimensional, ya que involucra múltiples elementos que se interrelacionan. Un acuerdo sobre un punto puede afectar a otros y el valor total del acuerdo se mide por la combinación de todas las variables. Por ejemplo, una negociación con un proveedor no solo considera el costo por unidad, sino también la calidad, los plazos de entrega, los términos de pago, el servicio postventa y las garantías. Una concesión en el precio podría ser compensada por una mejora en los plazos de entrega. En segundo lugar, tenemos la interdependencia de las partes. Las partes negociadoras en una organización son a menudo interdependientes en su éxito. Esto significa que una victoria total para una de las partes puede resultar en un detrimento para la organización en su conjunto o para futuras interacciones. A diferencia de una transacción única, las negociaciones organizacionales suelen ser parte de una relación continua. Por ejemplo, el departamento de finanzas y el de marketing negocian el presupuesto para el próximo año. Si finanzas impone un recorte drástico, marketing no podrá alcanzar sus objetivos de venta, lo que a largo plazo perjudicará los ingresos totales de la empresa, afectando a ambos departamentos. En tercer lugar, tenemos la negociación por apoderados. Con frecuencia, los negociadores actúan como apoderados o representantes de un grupo, un departamento o la empresa completa, en lugar de negociar por sí mismos. Esto añade una capa de complejidad, ya que el negociador debe equilibrar sus propios intereses, los de su equipo y los de la organización. Por ejemplo, un gerente de recursos humanos que negocia un paquete de beneficios con un sindicato. El gerente no solo defiende sus propios intereses, sino que debe asegurarse de que el acuerdo sea financieramente viable para la empresa y justo para el resto de los empleados no sindicalizados. En cuarto lugar, tenemos influencia de las normas y procedimientos. Las negociaciones organizacionales están influenciadas por un marco de normas, políticas y procedimientos internos que pueden limitar el margen de maniobra de los negociadores. Los acuerdos deben ser consistentes con la cultura y las reglas de la empresa. Por ejemplo, un gerente de compras negocia un contrato con un nuevo proveedor, pero está restringido por las políticas de la empresa que exigen que cualquier acuerdo por encima de un cierto monto sea aprobado por un comité de adquisiciones, independientemente del beneficio percibido. Y en quinto lugar, tenemos la presencia de intereses múltiples y ocultos. En las organizaciones los conflictos pueden ser complejos debido a la superposición de intereses múltiples y ocultos. Las personas pueden tener objetivos personales, por ejemplo, ganar prestigio o un ascenso, que influyen en sus decisiones, además de los objetivos formales de la organización. Ejemplo de ello tenemos, dos gerentes discuten sobre la asignación de personal para un nuevo proyecto.
A primera vista, la discusión es sobre la eficiencia del proyecto, pero un interés oculto de uno de los gerentes puede ser liderar el proyecto para posicionarse como un candidato para una promoción. Continuamos con los fundamentos de la negociación basada en principios. Es importante destacar que este enfoque contrasta drásticamente con la negociación posicional, que a menudo se convierte en un pulso de voluntades donde las partes se atrincheran en sus posturas y hacen concesiones a regañadientes. Los 4 pilares de la negociación basada en principios se mencionan a continuación. En primer lugar, tenemos separar a las personas del problema. El primer y más crucial principio es tratar a las personas con respeto y empatía, mientras se es duro con el problema. Esto evita que las emociones personales descarrilen el proceso y permite que las partes se concentren en la cuestión en disputa. Por ejemplo, en un conflicto entre 2 gerentes por la asignación de presupuesto, en lugar de atacarse mutuamente por ser egoístas o no entender, se enfocan en los méritos de cada proyecto y las necesidades objetivas que intentan cubrir. En segundo lugar, tenemos concentrarse en los intereses, no en las posiciones. Fíjense que las posiciones son lo que las partes dicen querer. Los intereses son las necesidades, deseos, preocupaciones y miedos subyacentes que motivan esas posiciones. Al entender los intereses de la otra parte, se abren caminos para soluciones creativas. Por ejemplo, 2 departamentos discuten sobre la necesidad de un nuevo software. La posición del departamento A es queremos el software X, mientras que la posición del departamento B es que el software X es demasiado caro. Sus intereses subyacentes podrían ser: el departamento A necesita automatizar tareas repetidas y el departamento B necesita mantener el control de los costos operativos. Al centrarse en esos intereses, entonces pueden explorar otras opciones de software que también automaticen tareas y sean más asequibles. En tercer lugar, tenemos inventar opciones de beneficio mutuo. Una vez identificados los intereses, el siguiente paso es generar una variedad de posibles soluciones que beneficien a ambas partes. Este es un proceso de lluvia de ideas donde no se juzga ninguna idea inicialmente. El objetivo es expandir la torta antes de pensar en cómo dividirla. Por ejemplo, en una negociación salarial, en lugar de solo discutir el salario base, se podrían explorar opciones integrativas como bonificaciones por desempeño, horarios flexibles, oportunidades de capacitación o participación en proyectos especiales que también satisfagan los intereses del empleado y de la empresa. En cuarto lugar y último, tenemos insistir en criterios objetivos. En lugar de ceder a la presión o a la voluntad de la otra parte, las decisiones deben basarse en estándares justos, independientes de la voluntad de cualquiera de las partes. Y esto puede incluir el valor de mercado, los precedentes, la opinión de expertos o la ley. Por ejemplo, en una disputa por un contrato de servicios, las partes pueden recurrir a tarifas promedio del sector, a cláusulas estándar en contratos similares o a la opinión de un auditor externo para determinar un precio justo y equitativo. Continuamos con el proceso de negociación. El proceso de negociación es una secuencia de etapas que las partes siguen para llegar a un acuerdo. No es un evento único, sino un ciclo que va desde la preparación hasta el seguimiento del acuerdo. A continuación, se detallan cada una de sus fases. La primera fase es la preparación. Fíjense que esta es la etapa más crucial, ya que determina el éxito de la negociación. Esta consiste en la recopilación de información y el establecimiento de una estrategia. Una buena preparación
va a minimizar la improvisación y va a dar una ventaja competitiva. En esta se hace una identificación de objetivos. ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuál es el objetivo mínimo o cuál es el objetivo ideal? Se hace un análisis de la otra parte, en donde se investigan los intereses, las necesidades y posibles limitaciones de la contraparte. Se hace un desarrollo de la mejor alternativa a un acuerdo negociado, que es conocido por las siglas MAAN. Entonces, esto es un plan de acción si la negociación fracasa. Es el punto de salida y la fuente de poder. Por ejemplo, un empleado que quiere un aumento salarial investiga los rangos salariales del mercado para su puesto, define un aumento mínimo aceptable y prepara una lista de sus logros. Entonces, su mejor alternativa a un acuerdo negociado, entonces es una oferta de trabajo de otra empresa que ha recibido. En segundo lugar tenemos la apertura y el intercambio de información. En esta fase, las partes se sientan a la mesa para presentar sus posiciones iniciales. Aquí el objetivo no es solo exponer lo que se quiere, sino también escuchar activamente para entender las necesidades de la otra parte. Es el momento de construir una relación y generar confianza. Entonces tenemos una presentación inicial, donde cada parte presenta su postura de forma clara y respetuosa. Hay un sondeo de intereses, en donde se hacen preguntas abiertas para descubrir los intereses subyacentes más allá de las posiciones declaradas. Por ejemplo, el empleado presenta su propuesta de aumento basada en su desempeño. Entonces el gerente escucha y pregunta sobre los objetivos profesionales del empleado y si hay otros factores como la capacitación o un horario flexible que también son importantes para él. Continuando con las fases, tenemos la etapa número 3, negociación y propuestas. Esta es la fase de regateo y creatividad, donde se exploran diferentes opciones para llegar a un acuerdo. Las partes hacen concesiones y proponen soluciones para cerrar las brechas entre sus posiciones iniciales. Aquí se observa una generación de opciones, donde se proponen múltiples soluciones, incluso ideas que parecen descabelladas, para expandir el pastel y encontrar un valor oculto. Hay un análisis y evaluación porque se discuten las propuestas, evaluando su viabilidad y su impacto en ambas partes. Por ejemplo, el gerente no puede ofrecer el aumento completo, pero propone una bonificación por rendimiento y la posibilidad de tomar un curso de certificación pagado por la empresa. El empleado, que también valora el desarrollo profesional, considera esta opción. La cuarta etapa es el cierre y acuerdo. En esta etapa, entonces, se llega a un consenso y se formaliza el acuerdo. Es fundamental que el acuerdo sea claro, detallado y no deje lugar a ambigüedades para evitar malentendidos futuros. Se observa una formalización porque se redactan los términos del acuerdo, incluyendo responsabilidades, plazos y mecanismos de resolución de conflictos. Se observa también una validación porque ambas partes revisan y aprueban el acuerdo. Por ejemplo, el empleado y el gerente firman un memorándum que detalla el aumento salarial, el plan de bonificación y el cronograma para el curso de certificación. Y por último, tenemos la ejecución y seguimiento. Fíjense que el proceso de negociación no termina con la firma del acuerdo. La fase final es la implementación y el monitoreo para asegurar que las partes cumplen con lo pautado. Aquí se llevan a cabo las acciones acordadas y hay un seguimiento porque se revisa periódicamente el progreso para asegurar que el acuerdo se está cumpliendo y para hacer ajustes si es necesario. Por ejemplo, el empleado recibe la bonificación acordada y se inscribe en el curso. Meses después se reúnen para revisar el progreso y discutir el desempeño.
Los conflictos organizacionales son mucho más que simples desacuerdos. Son una parte inevitable y en muchos casos productiva de la vida empresarial. Son situaciones en las que dos o más partes dentro de una organización, bien sea individuos, grupos o departamentos, tienen percepciones, metas o intereses que son incompatibles o que compiten entre sí. Su origen es multifactorial y su correcta gestión es un indicador de la salud de una organización. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de los conflictos organizacionales? Son varios los factores que contribuyen a los conflictos dentro de las organizaciones, a menudo derivados de fallas en la comunicación, valores personales o competencia por recursos. Dentro de esos factores podemos mencionar los siguientes: responsabilidades poco claras. Cuando los roles no están claramente definidos, los miembros del equipo pueden superponerse en sus funciones, lo que genera frustración y falta de comunicación. Choques de personalidad. Las diferentes personalidades aportan puntos de vista diversos, lo cual, si bien es beneficioso, a veces puede generar conflicto. Y cuando los choques de personalidad se intensifican, entonces pueden obstaculizar la cohesión del equipo y generar resentimiento o malas interpretaciones. Otro de los factores es escasez de recursos. La escasez de presupuesto, equipo o espacio de trabajo suele crear un entorno competitivo donde los empleados deben competir por los recursos. Entonces, esta situación suele generar tensión y aumentar la probabilidad de conflictos laborales. También podemos mencionar los conflictos de intereses. Los conflictos suelen surgir cuando los objetivos personales eclipsan los objetivos organizacionales. Por ejemplo, un empleado puede priorizar sus logros o metas personales sobre los objetivos del equipo, lo que genera tensión con compañeros que ven las tareas desde una perspectiva más colaborativa. Otro de los factores es estilos de comunicación ineficaces. La falta de comunicación, ya sea debido al tono, la redacción o intenciones malinterpretadas, a menudo genera o amplifica conflictos organizacionales. Y por último podemos mencionar los desequilibrios de poder. Los empleados con autoridad para tomar decisiones podrían involuntariamente fomentar el resentimiento si otros se sienten excluidos de conversaciones esenciales o infravalorados. Este desequilibrio puede generar insatisfacción y una disminución del compromiso con la organización. Ahora bien, en cuanto a las características principales de los conflictos, podemos mencionar los siguientes. Los conflictos son multicasuales, es decir, los conflictos rara vez tienen una única causa. Suelen surgir de una combinación de factores como la escasez de recursos, las diferencias de personalidad, las interdependencias de las tareas o los objetivos divergentes entre departamentos. Por ejemplo, el departamento de ventas quiere un mayor presupuesto de marketing para alcanzar sus metas de ingresos, mientras que el departamento de finanzas busca reducir gastos para aumentar la rentabilidad. El conflicto no es solo por el dinero, sino por metas organizacionales contrapuestas. También podemos decir que hay un dinamismo y evolución. El conflicto no es un estado estático, es un proceso que evoluciona con el tiempo. Comienza con una diferencia latente y puede escalar hasta una confrontación abierta. La forma en que se maneja en las primeras etapas va a determinar su impacto final. Por ejemplo, un pequeño malentendido entre dos empleados sobre un proyecto puede escalar rápidamente un conflicto interpersonal si no se aborda a tiempo, afectando a la moral del equipo y la productividad. Podemos también mencionar el impacto positivo y negativo de los conflictos. Aunque a menudo se perciben como algo negativo, los conflictos pueden ser también una oportunidad para el crecimiento dentro de las organizaciones.
Impacto negativo. Pueden generar estrés, reducir la productividad, crear un ambiente de trabajo tóxico y llevar a la pérdida de personal. Pero el impacto positivo es que un conflicto bien gestionado puede fomentar la creatividad, mejorar la toma de decisiones al considerar diferentes perspectivas, fortalecer la cohesión del equipo y sacar a la luz problemas subyacentes en la organización que requieren soluciones. Hay presencia de intereses versus posiciones. En un conflicto, la posición es lo que una parte dice que quiere. Quiero el puesto X, mientras que el interés es la necesidad o ese motivo que está presente. Quiero el puesto X para tener más autonomía. Un conflicto se resuelve de manera más efectiva cuando se exploran los intereses, no solo las posiciones. Por ejemplo, dos gerentes compiten por liderar un proyecto. Y uno quiere ser el líder, pero tiene otros intereses, pues. Uno busca visibilidad para un ascenso y el otro busca una oportunidad para aplicar una nueva metodología que considere crucial para la empresa. Otra de las características que hay variedad de tipos, pues los conflictos se manifiestan de diversas formas y niveles en una organización. Hay conflictos intrapersonal, cuando el conflicto de un individuo con sus propias metas o valores. Interpersonal, que es el más común entre dos o más personas. Intragrupal, dentro de un mismo equipo o departamento. E intergrupal, entre diferentes equipos o departamentos. Los autores Kenneth Thomas y Ralph Kleeman desarrollaron unos modos o unas formas de manejar el conflicto, los cuales consideran que es un modelo pues fundamental para comprender cómo las personas responden a las diferencias. Ellos consideran que en lugar de ver el conflicto como algo que se debe evitar, este modelo ayuda a entender que la elección de una estrategia de respuesta depende de qué, de la situación y del objetivo final. Ellos plantean 5 modos, los cuales están definidos por 2 dimensiones principales. La primera es la asertividad, que es el grado en que la persona intenta satisfacer sus propios intereses. Y la segunda es la cooperación, que es el grado en que intenta satisfacer los intereses de los demás. A continuación, vamos a desarrollar en qué consisten estos modos o formas de manejar el conflicto. El primero es competir bajo una relación ganar-perder. Este modo se caracteriza por una alta asertividad y baja cooperación. El individuo que compite ve el conflicto como una batalla en la que debe ganar a toda costa. Y su principal objetivo es imponer su punto de vista y lograr sus metas, sin importar el impacto que esto tenga en la otra parte. Esta estrategia es útil en situaciones de emergencia donde se requiere una decisión rápida y fría, o cuando se defiende una postura ética o legal sin compromisos. Sin embargo, su uso frecuente puede dañar las relaciones interpersonales y crear un ambiente de trabajo hostil. Por ejemplo, en una reunión de equipo, un gerente insiste en que su proyecto es el único que debe recibir financiamiento, argumentando que es la única forma de que la empresa crezca, sin escuchar las propuestas de los demás. El segundo modo es evitar. El modo de evitar muestra una baja asertividad y baja cooperación. Aquí la persona que evita el conflicto simplemente lo ignora, lo pospone o se retira de la situación. Esto puede ser útil si el problema es trivial o si el costo de la confrontación es mayor que los beneficios de la resolución. No obstante, si se utiliza de manera constante, puede llevar a que los problemas no se resuelvan y se agraven con el tiempo, afectando entonces la moral y la productividad del equipo. Por ejemplo, 2 miembros del equipo tienen un desacuerdo recurrente sobre un proceso de trabajo. El líder, en lugar de mediar, entonces les dice que resuelva sus diferencias por su cuenta y no se involucra.
El tercer modo es acomodar, es una relación perder-ganar. Entonces, este modo se basa en la baja asertividad y la alta cooperación. La persona que acomoda sacrifica sus propios intereses para satisfacer los de la otra parte. Esta estrategia es útil cuando la relación con la otra persona es más importante que el problema en sí, o cuando uno se da cuenta de que está equivocado. Sin embargo, si se recurre a este modo de forma habitual, puede generar resentimiento y la sensación de que las propias necesidades no son importantes. Por ejemplo, en una negociación, un empleado cede a una demanda irrazonable de un colega para evitar tensiones, a pesar de que la decisión afectará negativamente su propio trabajo. Cuarto modo, tenemos colaborar, que es una relación ganar-ganar. El modo de colaborar es la alta asertividad y alta cooperación. Aquí donde la estrategia ideal para la resolución de conflictos, ya que busca una solución creativa que satisfaga plenamente los intereses de ambas partes. Fíjense que este enfoque requiere tiempo, confianza y un compromiso genuino para resolver el problema de raíz. Es la base de la negociación integrativa y fortalece las relaciones a largo plazo. Por ejemplo, dos gerentes de departamento tienen un conflicto sobre el uso de un recurso compartido. En lugar de competir, se sientan a dialogar y encuentran una solución innovadora. Invertir en un nuevo equipo que beneficie a ambos departamentos y alinee sus objetivos. Por último, tenemos el comprometer. El modo de comprometer se sitúa en el centro, con asertividad y cooperación moderadas. En este enfoque, las partes renuncian a algo para llegar a un acuerdo. Es una estrategia de solución intermedia que es útil para resolver problemas rápidamente, especialmente cuando el tiempo es limitado o cuando las metas de las partes son mutuamente excluyentes. Aunque no satisface plenamente a nadie, es una forma efectiva de mantener el progreso y evitar un estancamiento total. Por ejemplo, en un proyecto con un presupuesto limitado, dos equipos quieren contratar a 3 consultores. Cada uno negocian y acuerdan que cada equipo contratará solo a 2, logrando una solución que satisface parcialmente a ambos. Ahora continuamos con el punto de estrategias para reducir el estrés en las organizaciones. Es importante recordar que el estrés laboral se define como la respuesta física y emocional nociva que surge cuando las demandas laborales no se ajustan a las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. Este fenómeno no es meramente individual, es una cuestión sistemática y un riesgo psicosocial que según la Organización Mundial de la Salud contribuye al ausentismo, la rotación de personal y la disminución de la calidad del trabajo. Las principales fuentes de estrés en el entorno corporativo suelen incluir carga de trabajo excesivo e insuficiente, en donde se evidencia un desequilibrio entre las tareas asignadas y el tiempo disponible, una falta de control, porque hay una escasa participación en la toma de decisiones que afectan el propio trabajo, ambigüedad del rol, que hay una definición vaga o contradictoria de las responsabilidades, relaciones interpersonales conflictivas, se presentan disputas o falta de apoyo social entre compañeros o con la dirección, y hay inseguridad laboral y falta de reconocimiento. La mitigación del estrés requiere una intervención multifacética que abarque tanto el nivel organizacional, prevención primaria, como el individual, una prevención secundaria y terciaria. Entonces vamos a ver el enfoque a nivel organizacional, primaria. Estas estrategias buscan modificar el diseño del trabajo y el entorno laboral para prevenir la aparición del estrés. En primer lugar, podemos mencionar la optimización del diseño del trabajo y carga laboral, tomando en consideración los siguientes elementos. En primer lugar, análisis ergonómico, que es la revisión y ajuste de las cargas de trabajo para asegurar que sean desafiantes pero manejables. En segundo lugar, el fomento de la autonomía,
que permite aumentar el control de los empleados sobre cómo y cuándo realiza sus tareas, siempre que sea factible. Esto mejora la percepción de control y reduce la indefección aprendida. En tercer lugar, tenemos la clarificación de roles y objetivos. Hay que establecer descripciones de puestos claros, detallados y comunicados para eliminar la ambigüedad y el conflicto de rol. Como segundo punto podemos hablar de las mejoras de la comunicación y participación, el cual abarca canales de diálogos abiertos. Hay que implementar mecanismos efectivos para que los empleados puedan expresar sus preocupaciones sin temor a represalia. Por ejemplo, buzones de sugerencias, anónimos, reuniones regulares de feedback. Otro aspecto es la cultura de reconocimiento, crear sistemas formales e informales para valorar el esfuerzo y el logro. Entonces, el reconocimiento actúa como un poderoso factor protector contra el estrés. El tercer aspecto, el liderazgo consciente y empático. Y aquí podemos hablar de una capacitación directiva. Hay que formar a los líderes en habilidades de liderazgo transformacional y gestión emocional. Un líder que sabe manejar sus propias emociones y las de su equipo genera un ambiente de seguridad psicológica. Y otro aspecto es el modelado de comportamiento. Los líderes deben modelar hábitos saludables, como desconectarse fuera del horario laboral, para legitimar esta práctica en la cultura de la empresa. El segundo enfoque es a nivel individual y grupal, secundaria y terciaria, que hay que buscar fortalecer y tratar. Fíjense que estas estrategias buscan desarrollar la capacidad de afrontamiento del individuo y ofrecer soporte para quienes ya están afectados. En primer lugar, tenemos programas de bienestar integral, en donde podemos mencionar la promoción de la salud física. Hay que facilitar acceso a actividades físicas, pausas activas y educación nutricional. Otro aspecto es el apoyo a la salud mental, ofrecer servicios de asesoramiento psicológico confidencial y gratuito para la gestión del estrés, la ansiedad y otros desafíos personales laborales. El segundo aspecto se refiere al desarrollo de habilidades de afrontamiento, donde podemos mencionar talleres de gestión del tiempo y priorización, en donde se busca entrenar a los empleados en técnicas que le permitan organizar mejor su trabajo y evitar la sobrecarga percibida. Y otro aspecto son las técnicas de mindfulness y relajación. Hay que impartir sesiones para desarrollar la atención plena como herramienta para regular la respuesta al estrés. El tercer aspecto, tenemos el fomento del equilibrio trabajo-vida personal, en donde se destacan los elementos de flexibilidad laboral. Hay que implementar horarios flexibles, trabajo híbrido o teletrabajo, siempre que las funciones lo permitan, para permitir a los empleados gestionar mejor sus compromisos personales. Y otro aspecto es la política de desconexión digital, que hay que establecer límites claros respecto a la comunicación fuera del horario laboral, respetando así el tiempo de descanso como un derecho fundamental del trabajador. Contexto de la gerencia venezolana. La gerencia de las empresas, en su concepción científica, inspiradas en los pensamientos de Taylor, se fundamenta en el precepto de asegurar la máxima prosperidad al empleador, conjuntamente con la máxima prosperidad para el empleado a través de rendimientos máximos, costos de producción reducidos y pagos de altos salarios. Partiendo de esta concepción, en la actualidad de la gerencia venezolana, el compromiso de los gerentes en la administración estatal o privada le urge reestructurar las formas de aplicar enfoques y teorías gerenciales para favorecer cambios palpables que obtengan resultados sociales, económicos y políticos que vislumbren un horizonte de progreso, apalancado por los recursos naturales con los que se cuenta, cuyos principales impulsores potenciales son el petróleo, el gas, la minería, la agricultura y el turismo, orientados a la satisfacción real de las demandas de la sociedad.
Estos cambios organizacionales y gerenciales son necesarios para adherirse a los nuevos esquemas de integración que ofrece la globalización como proceso, aún más con el advenimiento en la tercera década del milenio de la versión emergente de la globalización 4.0, definida por Klaus Schwab, citado por Lacoste en el 2019, como la integración de las diferentes sociedades del mundo en un único mercado. Hoy todos compramos y vendemos de forma global. Los clientes, los proveedores están en cualquier parte del mundo. La materia prima y los consumidores no tienen fronteras. En tal sentido, esto demanda de una gestión coordinada entre el sector público, privado, mixto y como parte de ellos el capital intelectual, enfocado hacia competencias y habilidades. Esto de acuerdo a los resultados del estudio Delphi de Recursos Humanos Horizonte 2020, focalizado en revolución digital del talento conectado, que muestra las competencias para los directivos como tendencias globales, desarrollado por Humanova 2019, son la gestión de cambio, manejo de competencias digitales, creatividad, formación, especialización, liderazgo, empatía, inteligencia emocional y competitividad para la fuerza de trabajo, que conducirán en las próximas décadas del siglo XXI las riendas de las instituciones y empresas. Caracterización del gerente de hoy. En una investigación realizada por San Pedro y Arana, mencionan que bajo un estudio hecho por Granel, desde la perspectiva de los trabajadores encuestados, el estilo gerencial del venezolano en un continuum de rasgos entre autoritario y participativo. Interesantemente consiguió que en las relaciones reales de trabajo el estilo gerencial del jefe suele ser en un 55% de los casos autoritarios. Según su estudio, una gran mayoría, 75%, preferiría trabajar bajo un estilo más participativo. Los venezolanos tienden a mostrar un estilo de liderazgo que procura cierto protagonismo. Según Cisneros, Venezuela es un país con alta conciencia de estatus y clases sociales con estilos autoritarios de liderazgo. La diferenciación socioeconómica prevalece, aunque la discriminación por raza es casi inexistente, gracias a la riqueza multiétnica presente. Por su parte, Marcos y Avellán consideran que los gerentes venezolanos en general logran acuerdos en situaciones donde hay preferencias diferentes y son buenos negociadores, que ceden en algunos puntos cuando lo consideran necesario para lograr un objetivo. Para Ogliastri, en su estudio para el IESA, considera que los venezolanos al negociar prefieren hacerlo de una manera amistosa e informal. Utilizan el regateo, son brillantes improvisadores, son flexibles en el manejo del tiempo, son emocionales y usan tácticas de poder, son arriesgados y confían en la contraparte, si sienten afinidad y se desarrolla la amistad. Son más abiertos, espontáneos e informales que la mayoría de los latinoamericanos. En un estudio realizado también por Márquez y Avellán de Liesa, con un grupo de gerentes venezolanos, se encontró que estas son personas que utilizan el análisis y la lógica como forma dominante de enfrentar situaciones. Estos prefieren estructuras donde cada quien sepa muy bien lo que se debe hacer y además donde las cadenas de mando estén bien definidas. Por otra parte, los resultados de ese mismo estudio indican que los gerentes abren espacio para la participación y reconocen trabajos bien realizados, lo cual es un factor importante para generar motivación y compromiso en la gente. Sin embargo, son percibidos como poco sensibles a las necesidades de los otros. Desde la perspectiva de Gustavo Rosen, expresidente de CanTV, considera el venezolano como arriesgado y capaz de ingeniarse en soluciones que son productivas. Según Michael Penfold, Venezuela es el país de América Latina donde anualmente se generan más iniciativas, más emprendimientos privados, pero también tiene el mayor índice de fracaso. Sin embargo, lo importante es que los emprendedores no se conforman
con haber fallado una vez. Se levantan y lo vuelven a intentar con nuevas herramientas. Esto habla mucho del optimismo del venezolano. El gerente venezolano ha engendrado capacidades para encontrar estabilidad en medio de la complejidad a través de una mentalidad emprendedora, orientada al corto plazo, enfoque en el día a día y con sentido del humor. Desde una perspectiva de liderazgo, esta realidad única ha moldeado a los líderes venezolanos hasta convertirlos en expertos del cambio y de la gestión en medio de incertidumbre, debido a la complejidad organizacional y ambiental que enfrentan constantemente. Igualmente, la naturaleza intrínsecamente colectiva y de orientación familiar ha tenido un enfoque en las cualidades relacionales del venezolano, que le permiten apoyarse en otros para sacar adelante cualquier iniciativa. De acuerdo con Rosen y otros, el secreto ha estado en la natural habilidad de armar redes relacionales o en la búsqueda del poder de las alianzas. El perfil del gerente venezolano condensado presenta tendencia autoritaria, brillante capacidad para negociar, basada en improvisación, informabilidad y capacidad relacional, orientación emprendedora, cortoplacista y con sentido del humor, capacidad para tolerar el riesgo y manejar cambios constantes y habilidad para armar redes relacionales más allá de las barreras raciales. Continuamos con el punto del perfil del gerente venezolano. Pero aquí vamos a hacer mención y vamos a puntualizar ciertas características. El perfil del gerente venezolano ha sido moldeado en un entorno de alta volatilidad y complejidad, lo que lo diferencia de sus pares en economías más estables. No es un gerente que se ciñe estrictamente a los manuales, sino que ha desarrollado una serie de características distintivas que le permiten navegar y en muchos casos prosperar en la incertidumbre. Estas características forjadas por la experiencia definen su estilo de liderazgo y su enfoque en la toma de decisiones y la gestión de conflictos. En primer lugar tenemos la adaptabilidad y la resiliencia. El gerente venezolano opera en un ecosistema de cambio constante y a menudo impredecible. Esto lo obliga a ser altamente adaptable y resiliente. Su habilidad para pivotar rápidamente entre estrategias, reconfigurar equipos y ajustar planes ante la escasez de insumos o los cambios en el mercado es una de las mayores fortalezas. La resiliencia no se limita a superar una crisis, sino a mantener la moral del equipo y la continuidad del negocio a pesar de que la adversidad continúa. Un ejemplo de esto podemos mencionar con un gerente de producción que ante la falta de un insumo clave debe buscar proveedores alternativos en el exterior, negociar plazos de entrega poco convencionales y al mismo tiempo mantener a su equipo motivado para seguir operando con recursos limitados. En segundo lugar podemos mencionar el pragmatismo y enfoque en el corto plazo. La falta de visibilidad a largo plazo, producto de la hiperinflación y la inestabilidad económica, ha condicionado al gerente ser inherentemente pragmático. La planificación a futuro se vuelve una tarea de alto riesgo, por lo que el enfoque se centra en la resolución de problemas inmediatos que garanticen la operatividad del día a día. Las decisiones se basan en la urgencia y en los resultados tangibles a corto plazo, más que una visión estratégica a largo plazo. Por ejemplo, en lugar de invertir en un proyecto de expansión a 3 años, un gerente prioriza la compra de inventario que asegure la producción para el próximo mes, incluso si el costo es elevado porque sabe que el valor del dinero se devalúa rápidamente. Como tercera característica tenemos el liderazgo cercano y paternalista. En un entorno de alta presión social y económica, el liderazgo a menudo se vuelve más humano y cercano. El gerente venezolano, consciente de las dificultades que enfrenta a sus empleados, tiende a asumir un rol paternalista. Se preocupa por el bienestar de su equipo, lo que puede incluir ayudar en asuntos personales como conseguir medicinas o alimentos. Esta cercanía, aunque valiosa, a veces puede difuminar las líneas entre lo personal y lo profesional.
Por ejemplo, un gerente que negocia directamente con un proveedor de alimentos para obtener beneficios para su personal, o que dedica tiempo a escuchar y aconsejar a sus empleados sobre cómo manejar las tensiones de su vida diaria, convirtiéndose en una figura de apoyo más allá del trabajo. Como cuarta característica podemos mencionar la capacidad de improvisación y creatividad. La escasez de recursos y la burocracia han convertido al gerente en un maestro de la improvisación. Su capacidad para encontrar soluciones creativas y no convencionales a los problemas cotidianos es notable, y esto requiere un pensamiento fuera de la caja y una gran dosis de inventiva para mantener los procesos funcionando cuando las soluciones tradicionales no están disponibles. Como ejemplo de esto podemos mencionar que un gerente de mantenimiento que ante la imposibilidad de comprar una pieza de repuesto original lidera a su equipo para fabricar una pieza artesanal o adaptar otra de un equipo diferente, demostrando ingenio y creatividad. En quinto lugar tenemos la habilidad para la negociación informal y redes de contacto. En un contexto donde los canales formales pueden ser lentos o ineficaces, el gerente venezolano se apoya en su red de contactos y en sus habilidades de negociación informal. Las relaciones personales y la confianza se convierten en activos invaluables para obtener información, asegurar recursos o agilizar trámites. La capacidad de construir y mantener estas redes es crucial para el éxito. Por ejemplo, un gerente de logística que logra conseguir combustible para los camiones de la empresa a través de un contacto personal en otra compañía, o que agiliza un trámite gubernamental a través de la ayuda de un conocido, demostrando que en el contexto venezolano el quien conoce es tan importante como el que sabe. Estilos de respuesta gerenciales. El gerente venezolano, por necesidad y experiencia, ha desarrollado estilos de respuestas particulares ante el conflicto, que a menudo se alejan de los modelos de gestión tradicionales. El primer estilo es el estilo competitivo, ganar-perder. Este es uno de los estilos más comunes, impulsado por la necesidad de asegurar recursos escasos. Aquí el gerente adopta una postura autoritaria y a imponer su voluntad, sin importar los costos para las relaciones interpersonales. Suelen creer que en un ambiente de supervivencia, la asertividad y la confrontación son las únicas formas de conseguir lo necesario para su departamento. Este estilo es visto en la lucha por presupuestos limitados o cuando se defienden insumos críticos para la operación. Sin embargo, a corto plazo puede asegurar recursos, pero a largo plazo daña la moral del equipo, genera resentimiento y fomenta un ambiente de desconfianza y miedo. Como segundo estilo tenemos el de evasión. Ante la complejidad de los conflictos, muchos gerentes optan por la evasión. Prefieren ignorar los problemas, posponer las discusiones o delegar la responsabilidad a otros. Este estilo se fundamenta en la creencia de que enfrentar un conflicto podría empeorar la situación o que los problemas se resolverán por sí solos con el tiempo. Es común en conflictos interpersonales entre subordinados o cuando el problema es demasiado sensible, como las disputas salariales. Estos problemas no se resuelven, sino que se acumulan y se agravan. La evasión genera frustración en los empleados y erosiona la confianza en el liderazgo. Como tercer estilo tenemos el estilo de acomodación, el perder-ganar. Este estilo se observa en gerentes que priorizan la armonía a corto plazo por encima de la resolución del conflicto. Ceden ante las demandas de la otra parte para mantener la paz y evitar la confrontación, incluso si esto va en contra de los intereses de su equipo o de la empresa. Este es usado para apaciguar a empleados conflictivos o cuando se necesita la colaboración de un departamento poderoso. Sin embargo, crea una dinámica de dependencia y puede ser explotado por otros. El gerente acomodador termina tomando decisiones subóptimas y a largo plazo sus propios intereses y los de su equipo se ven perjudicados.
Como cuarto estilo, podemos mencionar el estilo de compromiso, un estilo más maduro y pragmático que se utiliza en situaciones donde el tiempo es un factor limitante. El gerente busca una situación intermedia donde ambas partes ceden en algo para llegar a un acuerdo rápido. Es una solución de mitad y mitad que no satisface plenamente a nadie, pero permite avanzar. Este es visto o es ideal para conflictos sobre la asignación de personal, horarios o pequeños recortes de presupuesto, donde no hay una solución perfecta. Sin embargo, es una estrategia funcional que permite el progreso, pero puede no abordar la causa raíz del conflicto, lo que podría llevar a que se repita en el futuro. Y por último tenemos el estilo de colaboración ganar-ganar. Este es el estilo ideal, pero el menos común en el entorno venezolano debido a la escasez y la desconfianza. El gerente colaborativo busca una solución integrativa que satisfaga plenamente a ambas partes. Requiere altos niveles de confianza, comunicación y un enfoque en los intereses subyacentes, no solo en las posiciones. Este se utiliza en la gestión de proyectos complejos, donde se necesita la cooperación de múltiples equipos para lograr un objetivo común. Sin embargo, fomenta la innovación, fortalece las relaciones interpersonales y crea un ambiente de trabajo positivo y productivo. Y para finalizar, les dejo este pensamiento de Steve Jobs. La esencia de toda estrategia es decidir lo que no tienes que hacer. Gracias por su atención.